Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia, solo por gracia. El devocional. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú. Hola, buen día. Les saluda Viviana Peña Blanco. Lucas 8, verso 40 en adelante. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. Y lo que tenemos aquí es a Jairo, el oficial de la sinagoga, que seguramente ya había visto el poder del Señor Jesús, porque cuando estaba Jesús en la sinagoga fue atacado por un hombre endemoniado y este hombre quedó liberado. Entonces Jairo seguramente no solo había escuchado, sino que había visto el poder de Jesús, y él sabía que la niña iba a morir en cualquier momento. Su corazón de padre no le daba para pensar en otra cosa que buscar una respuesta y una cura. Y si usted que me está escuchando es padre, sabrá que si su hijo está gravemente enfermo y usted tiene una posibilidad para que se recupere, hará lo que sea para buscarla. Y a Jairo esto le costaría incluso su prestigio religioso. Recuerden que los religiosos de la época odiaban a Jesús. Y en el camino aparece una osada mujer de la que hemos hablado en otras ocasiones, que tenía 12 años enferma de flujo de sangre, lo había perdido todo a manos de los médicos sin tener cura, así que esta mujer seguía enferma y no tenía dinero. Pero ella solo pensaba en tocar el borde del manto de Jesús. También desafiaba a la sociedad de la época, pues ella era inmunda debido a su estado y le era prohibido mezclarse entre la multitud, pero al instante recibió sanidad. El verso 48 dice que Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Y es que, mis hermanos, cuando nosotros sabemos que solo en Jesús hay respuestas, no vacilamos en su búsqueda. Piense por un momento, en un momento apremiante en los que usted seguramente lo ha hecho, hasta agotar todos los recursos para encontrarlo. Oramos, nos congregamos, nos conectamos, hacemos lo que sea necesario. Y si alguien nos dice no se fanatice, porque siempre tiene que haber alguien que quiera inmiscuirse en nuestra búsqueda, nosotros sabremos que ni esa persona ni las circunstancias serán un impedimento para ir por nuestra respuesta, ¿verdad? Pero ¿por qué no hacemos lo mismo para buscar a Jesús por amor y gratitud? Lo que sucede en esta narración es que tanto el uno como el otro no se conformaron y buscaron al maestro. Imagínense a Jairo angustiado en el camino y los discípulos molestos seguramente por la tardanza, porque ellos seguramente no esperaban que esta mujer saliera en medio de la multitud. Cada segundo contaba. La multitud demoraba el paso de Jesús y de los discípulos, y ellos podrían pensar: ¿y ahora el Señor se detiene a hablar con esta mujer? Bueno, una mujer con una enfermedad crónica y una niña que está muriendo prematuramente son los milagros que estamos narrando en esta mañana. Y en medio del caos, dice el verso 49, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija ha muerto, ya no tiene sentido molestar al maestro. Mis hermanos, Jairo debía estar devastado, porque es que minutos antes había algo de esperanza, pero ahora todo estaba perdido, y tal vez pudo pensar: ¿por qué se interpuso en el camino esta mujer? Ella ya llevaba 12 años enferma, no se iba a morir de eso, pero el caso de mi vida era de vida o muerte, el caso de mi hija. Y es que Jesús conocía a Jairo, y entonces él interviene y le dice: no temas, cree solamente.
es que Jesús sí lo sabía todo y hoy, mis queridos, Él lo sigue sabiendo. Él no tenía que apresurar el paso porque tenía respuestas para los dos que creyeron, que no se dejaron dominar por sus circunstancias, que solamente siguieron la fe y lo buscaron inoportunamente. Y nuestra noción del tiempo es completamente distinta al tiempo de Dios. Si Jairo pretendía que Jesús actuara en su tiempo, su corazón se hubiera llenado de confusión. Pero Jesús le dijo: déjame hacer las cosas en mi tiempo y será mejor que en el tuyo. Tú solo cree. Y dice el verso 50 que cuando Jesús oyó lo que había sucedido, entonces le dijo a Jairo: no temas, ten solamente fe y ella será sanada. Y es que cuando Jesús llega a la casa, extiende su mano y le dice a la niña: levántate. Y seguramente este levántate se lo debió decir el Señor con una gran ternura. Y no solamente el Señor le devuelve la vida, sino que además dice que le den de comer. Hace el milagro completo, porque así son los milagros de Dios. Seguramente fruto de la enfermedad de la niña, ella tal vez ni comía. Y es que el Señor Jesús sí sabe cuál es nuestra necesidad y conoce perfectamente cómo suplirla. El mensaje de hoy es: confíe, no se apresure. El tiempo de Dios es perfecto. Él sabe cómo le va a responder. Pero una cosa más, no se conforme. Busque a Dios con insistencia. Él le tiene sus respuestas. Que tenga feliz día. Bendiciones. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú.